El ELN y las disidencias tendrían más de 7.000 integrantes. En Colombia actualmente delinquen 93 grupos armados ilegales, entre los cuales se encuentran narcoparamilitares, disidencias de las FARC, ELN, bandas criminales. Es lo que dice el más reciente informe de Indepaz. Está con nosotros a esta hora el doctor Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz, Indepaz. Doctor González, gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí, muy buenos días, un saludo. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. ¿Estos números los sorprenden? Pues la verdad que sí, son cifras alarmantes, ¿no? Porque pues tenemos que, cuando se han dado procesos como el que se dio en el 2005 de la desmovilización de los paramilitares, el grueso, digamos, se incorporó, pero un 40% que quedó y luego una explosión de grupos. Establecieron unas luchas de posicionamiento y luego se redujeron, lograron como unos nuevos órdenes violentos. Aquí estamos en un proceso similar, desafortunado, ¿no? En un impacto grave en 200 municipios del país, pero y que pues amenaza con generar nuevas formas de violencia, no la misma violencia de la primera década de este siglo, última década del siglo pasado, no es la misma guerra, pero sí estamos ante una situación bastante delicada de proliferación de grupos armados, de mafias, de reorganización de negocios y de fraccionamientos, estos residuos que se abrieron del proceso de paz. Doctor Camilo, buenos días, lo saluda Juan Lozano. ¿Hay alguna caracterización sobre esos 7.000 integrantes, como grandes porcentajes? ¿Cuántos son reincidentes? ¿Cuántos son nuevos reclutamientos? ¿Cuántos vienen como mercenarios de otros procesos? Sí, pues un saludo, Juan. El caso de los grupos, digamos, post-FARC, por acuerdo de FARC, tenemos que ese más o menos 5.000 efectivos se integran los que están en armas y los de apoyo logístico que están al lado de ellos. De esos, un 20% son reincidentes. Se calcula, incluso pues hay un grupo que no es reincidente, sino que se quedó por fuera del acuerdo, que fue lo del bloque suroriental. Y un 80%, podríamos decir un 75% no reclutamiento. Eso del no reclutamiento ha sido una cosa muy crítica y se incrementó sobre todo en medio de la pandemia. Desde la pandemia, la desesperación de la gente y con métodos violentos, con masacres, asesinatos, intimidación, pues han hecho reclutamiento muchos de estos grupos. Pues 100, son 200 municipios en total, pero digamos la situación más crítica para estos grupos son 74 municipios del país. Ahí, por supuesto, la mayor parte son jóvenes de los que están reclutando, son jóvenes y pues no son una estructura nacional, no tienen, digamos, la estructura de bloques diferentes que tenían las FARC, ni tampoco la capacidad de combate, ni se proponen enfrentar, digamos, como objetivo estratégico al aparato del Estado, sino que están orientados a negocios. Incluso los que dicen que son, digamos, la nueva Marquetalia, cosas de esas, pues tienen mucho programa, mucho discurso político, pero en la práctica están acomodando la economía. Y los otros son grupos, son fracciones que quedaron, que no tienen mandos importantes, ni estrategias políticas, pero que tienen una capacidad de perturbación en los territorios. Eso es lo que está sucediendo. Desafortunadamente, pues ya hay por lo menos 30 estructuras y eso es realmente serio, ¿no? Otra cosa es el caso del ELN y de los, digamos, los herederos del paramilitarismo. Sí, señor González, y justamente sobre esa diferencia es que ustedes insisten en el informe que las nuevas disidencias de las FARC están conformadas en su mayoría por comandantes jóvenes, apartados del tema político, que están más dedicados al narcotráfico. Es decir, las disidencias de las FARC hoy son más bandas de narcotraficantes que guerrilla, ¿y hay ahí alguna diferencia con el ELN o en el ELN también están mucho más interesados hoy por hoy en el negocio del narcotráfico que en la revolución? Pues hay dentro de todo este grupo post-FARC que llamamos disidentes y residuales, pues hay dos grupos
que pretenden mantener las banderas de las FARC en su momento insurgente, que son el de cabeza Iván Márquez y el de frente suroriental, donde está Gentil Duarte. Pero pues digamos que ellos tienen una pretensión de discurso político-militar, pero en la práctica están atrapados en sus economías y se están haciendo negocio. Y los otros sí están directamente, que es un grupo bastante grande, yo creo que por lo menos la mitad, están dedicados a prestar servicios de seguridad en rutas y a hacer negocios y a ocupar los espacios de las economías llamadas de guerra que tenían las FARC. Y otros nuevos dinámicas mafiosas, porque están en el tema del oro, en el tema de rutas, en muchos de esos temas de seguridad en dinámicas violentas. Pero pues ese es el panorama, es decir, no se trata de una nueva, digamos, de una nueva fase de la guerra de las FARC. Esto es un fenómeno incierto pero distinto, y donde pues aquí hay una mezcla muy rara con el fenómeno mafioso y unos acuerdos incluso con los grupos herederos del paramilitarismo en zonas, en Antioquia, en el Chocó, en áreas que hacen división de territorios y división de trabajo. Y de allí el tema económico es el que está mandando. Doctor Camilo, ¿qué tan fuerte es la incidencia del régimen de Maduro, del régimen de Venezuela, frente a todos estos grupos? Pues digamos, para decirlo en términos territoriales y más estadísticos, pues hay una presencia muy fuerte en la frontera y con pues paso de frontera a Venezuela de algunos frentes del ELN y también de estos grupos disidentes de la FARC. Esa es una realidad. Se presentó esta situación en Arauca que fue muy evidente con estos enfrentamientos en territorio venezolano, de grupos incluso de alineados con el bloque suroriental, con el grupo de los marquetalianos y con paramilitares y narcotraficantes. Y allí, en medio de esa situación, por supuesto, están las porosidades de la propia Guardia Venezolana. Y es que cuando hay negocios ahí además está el negocio de los minerales, de todo el cordón del oro y de los metales en Venezuela, el tema del coltán, de tierras raras y del oro. Entonces hay toda una economía, eso es una situación de frontera muy complicada, y lo mismo se presenta en Ecuador, ¿no? En Ecuador es una ruta, toda esa ruta hacia Esmeraldas y demás es una ruta de narcotráfico impresionante. Sí. Pues es la historia del Guacho, pero eso no ha pasado. Entonces, digamos que las fronteras son parte del problema. Este es un problema que tiene consecuencias internacionales. Claro, doctor Camilo González Pozo. La gran pregunta es, ¿estamos ante simplemente unos brotes, como usted dice, de disidencias, aliadas con narcotráfico, que era algo que se preveía iba a suceder de todas maneras dentro de un proceso de paz, porque suele suceder en todos los procesos de paz en el post? ¿O estamos realmente ante el resurgimiento de una nueva guerrilla igual de fuerte a como ocurrió en los años 70? Pues la verdad que repetir la historia de los 70, de los 80, de un movimiento insurgente y de la formación de un ejército guerrillero, para ponerle ese nombre, que fueron las FARC, esa historia no se va a repetir. En Colombia no hay ninguna posibilidad de un proyecto insurgente de toma del poder, digamos que van a formar guerrillas para tomar el poder. Eso no se va a repetir, no hay condiciones nacionales ni internacionales, no hay ambiente, la juventud no está en eso. Convocatoria de las armas para hacer la guerra y tomarse el Estado, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Incluso algunos de estos grupos, como el ELN, ya no tienen un proyecto de poder central del Estado, sino de lo que llaman poderes locales, regionales, populares, que denominan. Entonces no se va a repetir esa historia. Lo que tenemos ahora es serio porque, por supuesto, estos grupos, aunque están fraccionados, no responden a una comandancia central ni nada, pues tienen una capacidad de perturbación. Nosotros estimamos que podría hablarse de una capacidad del 20% de lo que fueron las FARC la primera década y antes de meterse en el proceso de negociación, ¿no? En cuanto a capacidad de fuego, capacidad de perturbación, son muy dispersos y son como las astillas de un tronco que se quiebra, que no pesan tanto como el tronco, pero chuzan más. Y eso es lo que está pasando. Ahora, ¿hacia dónde va esto? Van a recomponer unas FARC y se van a unir todos ellos. Es decir, hay un proceso como el mercurio, ¿no?
se atraen y se aglomeran y finalmente hay allí una estabilización de poderes violentos. Eso va a suceder. Van a agrupar y van a hacer unos congresos y demás, pero yo no creo que se repita la dinámica. Yo creo que además es que esto no es ellos no están solos, hay una sociedad que no quiere la guerra. Hay unas dinámicas, hay unos acuerdos. Yo creo que hay unas fórmulas muy importantes, tanto en el acuerdo de paz como otras nuevas que se pueden inventar para salirle al paso. Colombia no está destinada a otra guerra. Yo creo que no es cierto que estemos ya en la ola de una nueva guerra. Yo creo que estamos en las dificultades de la transición al posconflicto, que es otra cosa. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Doctor Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Bueno, un gran saludo para todos.